La adoración que sacude los cimientos. Una noche en Filipos. Nuestro viaje comienza en Filipos, una ciudad vibrante y orgullosa, una colonia romana en Macedonia, un lugar donde el poder de Roma y la multiplicidad de dioses paganos se entrelazaban en las calles de mármol. Era un centro de comercio, un lugar de orden y ley, pero también un lugar de profunda oscuridad espiritual. Fue a este escenario que el apóstol Pablo y su compañero Silas fueron guiados por el Espíritu Santo, no para hacer negocios, sino para sembrar las semillas de una fe que transformaría el mundo. Durante varios días predicaron el Evangelio de Jesucristo, pero donde la luz brilla, las sombras reaccionan. Había en la ciudad una joven esclava poseída por un espíritu de adivinación. Ella era una fuente de gran lucro para sus amos, quienes explotaban su aflicción para enriquecerse. Día tras día, seguía a Pablo y a Silas gritando: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y os anuncian el camino de salvación». Aunque sus palabras eran ciertas, su origen era maligno, y su presencia constante era una perturbación para la obra de Dios. Finalmente, movido por compasión y perturbado en su espíritu, Pablo se dio la vuelta y en el nombre de Jesucristo ordenó que el espíritu saliera de ella. En ese mismo instante, la joven fue liberada. Su mente se aclaró, su tormento cesó. Un milagro de liberación había ocurrido. Pero para sus amos, esto no fue un milagro, fue un desastre financiero. La fuente de su ganancia fácil se había secado. La codicia, inflamada por la furia, se transformó en una acusación pública. Los amos de la joven arrastraron a Pablo y a Silas a la plaza principal ante los magistrados. La multitud, fácilmente manipulada, se unió al motín. Las acusaciones eran falsas y astutas, apelando al orgullo romano y al prejuicio. Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. No mencionaron la sanidad, solo la supuesta amenaza al orden romano. No hubo un juicio justo, no hubo oportunidad de defensa. La voz de la multitud enfurecida fue la única evidencia necesaria. Los magistrados, cediendo a la presión popular, ordenaron que les rasgaran las ropas a Pablo y a Silas y que fueran severamente azotados con varas. Cada golpe rasgaba la piel, dejando heridas profundas en sus espaldas. El sonido de las varas se mezclaba con los gritos de la multitud, en una sinfonía de crueldad e injusticia. Ensangrentados, humillados y exhaustos por el dolor, no fueron llevados a una celda común. Fueron entregados al carcelero de la ciudad con una orden estricta: «Guárdalos con toda seguridad». El carcelero, un hombre endurecido por su profesión, cumplió la orden al pie de la letra. Los llevó al calabozo interior, la parte más profunda, oscura y fétida de la prisión. Un lugar sin ventanas, donde el aire era pesado y el olor a desesperación y muerte flotaba constantemente. Y para asegurarse de que no hubiera la menor posibilidad de escape, aseguró los pies de ambos en un pesado cepo, forzando sus cuerpos ya heridos a una posición dolorosa e inmóvil. La oscuridad de aquella celda era absoluta. El dolor físico era insoportable. Las espaldas laceradas ardían en contacto con el suelo frío y sucio. Cada respiración era un esfuerzo. En aquel silencio opresivo, roto solo por el goteo de la humedad en las paredes y los gemidos lejanos de otros prisioneros, la desesperación podría haber sido su compañero más lógico. La tentación de cuestionar a Dios, de entregarse a la amargura y al resentimiento, era inmensa. ¿Dónde estaba el Dios que los había enviado allí? ¿Por qué permitir tanto dolor e injusticia? Pero fue en ese momento, el punto más bajo, cerca de la medianoche, la hora más oscura de la noche, que algo desafiante y divino sucedió. En medio del dolor y la inmundicia, una voz se alzó.
Tal vez fue la de Pablo, débil pero firme, o la de Silas, temblorosa pero decidida. Comenzaron a orar, no oraciones de súplica desesperada o de queja, sino de comunión. Entregaron su dolor, su situación, y reafirmaron su confianza en el Dios soberano. Y luego, después de la oración, vino lo imposible. Comenzaron a cantar himnos de alabanza a Dios. Imagina la escena. Dos voces, armonizando en medio de la agonía, llenando aquel lugar de muerte con melodías de vida. Sus cánticos no eran un escape de la realidad, sino una declaración de fe sobre ella. No adoraban porque la situación fuera buena. Adoraban porque, incluso en la peor de las situaciones, Dios es bueno. Su adoración era un arma espiritual, una proclamación de que las cadenas en sus pies no podían aprisionar sus almas y que las paredes de la prisión no podían contener la majestad de su rey. Los otros prisioneros, hombres acostumbrados a la violencia, a la oscuridad y a los sonidos del sufrimiento, guardaron silencio. Al principio, quizás con irritación, luego con asombro. ¿Quiénes eran aquellos hombres que cantaban después de una paliza tan brutal? ¿Qué clase de Dios inspiraría alabanza en un lugar como aquel? La adoración de Pablo y Silas se convirtió en un testimonio poderoso, una luz que brillaba en la más densa oscuridad, y todos en la prisión escuchaban atentamente. Y entonces el cielo respondió a la adoración de la tierra. De repente, un temblor. No un temblor común, un rugido proveniente de las profundidades, un terremoto tan violento que sacudió los mismos cimientos de la prisión. Las paredes de piedra temblaron y el suelo se movió como las olas del mar. El sonido fue ensordecedor. En un instante, un milagro en cadena ocurrió. Todas las puertas de la prisión se abrieron de golpe. Y lo más increíble de todo, las cadenas de todos los prisioneros se soltaron y cayeron al suelo con un sonido metálico y liberador. El carcelero, durmiendo en sus aposentos, fue despertado violentamente por el temblor. Corrió hacia el área de las celdas y al ver todas las puertas abiertas bajo la luz parpadeante de su antorcha, su corazón se heló. El pánico se apoderó de él. Según la ley romana, un carcelero que perdía a sus prisioneros pagaba con su propia vida. La desgracia y la ejecución eran seguras. En su desesperación vio solo una salida. Desenvainó su espada, listo para quitarse la vida y evitar la humillación pública. Pero antes de que la hoja pudiera cumplir su propósito fatal, una voz poderosa gritó desde la oscuridad del calabozo interior: «No te hagas ningún daño, pues todos estamos aquí». Era Pablo. La adoración de ellos no solo había traído la libertad física, sino también el poder de ofrecer gracia a su opresor. Ningún prisionero había huido. Todos estaban allí, paralizados por el temor del poder que acababan de presenciar. Temblando, el carcelero pidió luz, entró corriendo y se postró a los pies de Pablo y Silas. La dureza de su corazón había sido quebrantada. El terremoto físico fue acompañado por un terremoto en su alma. Los sacó, y con la voz entrecortada hizo la pregunta más importante de su vida. «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?» La respuesta fue simple, directa y llena de poder. «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa». Esa misma noche, la casa del carcelero se convirtió en una iglesia. Llevó a Pablo y a Silas a su residencia y con ternura lavó sus heridas, las mismas heridas que él, horas antes, había ignorado. El acto de lavar las heridas era una señal de su arrepentimiento y de su nuevo corazón. Entonces él y toda su familia escucharon la palabra de Dios y sin demora fueron bautizados. La casa que antes dormía en la oscuridad pagana ahora estaba llena de alegría y celebración por la fe recién descubierta en el Dios vivo.
Esta historia, grabada para siempre en las Escrituras, nos enseña una lección profunda y eterna. Nuestra adoración tiene el poder de sacudir estructuras, no solo las de piedra, sino las prisiones de miedo, de ansiedad, de amargura y de desesperación que nos rodean. La verdadera adoración no es una respuesta a las circunstancias favorables, es una declaración de fe en las circunstancias más sombrías. Es cantar a medianoche, en el fondo del pozo, sabiendo que nuestro Dios oye y que su poder no está limitado por muros o cadenas. Que la historia de Pablo y Silas nos inspire. Que en nuestras noches más oscuras, cuando el dolor sea real y la esperanza parezca lejana, podamos elegir orar y cantar. Porque el mismo Dios que envió un terremoto a Filipos todavía hoy responde a la adoración sincera de sus hijos. Adora y mira las cadenas caer.